inicialmente puede tener prácticamente ningún síntoma y solamente cuando alcance volúmenes superiores a 1,8 litros o a 2 litros, recién el paciente va a empezar a tener sintomatología de taponamiento cardíaco. Por el contrario, pacientes que puedan hacer traumas torácicos, traumas cardíacos de manera aguda, van a desarrollar taponamiento cardíaco con efusiones pericárdicas muy pequeñas, con 100, con 150 o hasta 200 mililitros, ¿no? Eso se ve habitualmente en pacientes pues, que tienen traumas torácicos o con arma punzo penetrante a nivel de tórax, ¿no? Que va a lacerar obviamente la estructura cardíaca. Al hablar de pericarditis aguda, la definición es sencilla, ¿no? Es un proceso inflamatorio agudo que se caracteriza por sintomatología, se caracteriza por hallazgos clínicos y obviamente vamos a tener estudios diagnósticos que lo pueden llegar a confirmar. Algunos datos en la literatura que podemos encontrar es que la pericarditis representa el 0,1% de todos los ingresos hospitalarios y el 5% de los ingresos en urgencia por dolor torácico. Muchas veces, como nos vamos a dar cuenta en las otras diapositivas, hay muchos pacientes que podrían llegar a la emergencia con dolor torácico, podrían estar en un proceso de pericarditis, en uno de los estadios donde ya se rectifica el segmento ST y la onda T, y podríamos pasarlo por alto, ¿ok? Entonces, es importante, como siempre conversamos de esto, hacer unidad clínica. Y yo no puedo hacer un diagnóstico solo con un electrocardiograma. Puedo tener una sospecha diagnóstica, pero debo hacer unidad clínica con la sintomatología y los hallazgos clínicos en mi paciente, aparte de un electrocardiograma o algún estudio de imágenes, ¿no? En el Perú realmente no hay muchos estudios sobre pericarditis. Sin embargo, esto me pareció interesante. Es un estudio ya muy antiguo donde evaluaron la presencia de pericarditis en pacientes con lupus en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Y se encontró que casi el 10%, ¿no? Bueno, 9% de los pacientes con lupus desarrolla pericarditis. Y obviamente la pericarditis por lupus es una de las afecciones más frecuentes a nivel del corazón, ¿no? Los varones también son los que tienen mayor riesgo de pericarditis que las mujeres en la población general. Si queremos hablar de la etiología, cuando ustedes de repente tengan una pregunta tipo ENAM, no lo sé, respecto a la etiología de la pericarditis, eh, lo que debemos de conocer es esto, ¿no? Si son causas infecciosas o causas no infecciosas. Sin embargo, si está el término idiopático, deberíamos de considerarlo como primera respuesta a la etiología de la pericarditis, porque muchas veces en los centros de salud, en los hospitales, no vamos a poder llegar a determinar cuál fue la etiología de la pericarditis. Sabemos que la mayoría de pericarditis son virales, lo sabemos por estudios en otros centros que puedan tener pues PCR para determinados virus, ¿no? Sin embargo, en el Perú habitualmente no se llega al diagnóstico etiológico de qué tipo de virus puede estar ocasionando la pericarditis. Entonces, si les hablan de procesos infecciosos, lo más frecuente es los virus. Si les hablan en términos generales, deberían de responder como una etiología idiopática desconocida. Entonces, dentro de los virus, los que más se asocian a pericarditis son los enterovirus. El coxsackie-virus, el ecovirus, los herpes también, ¿no? El parvovirus. Bacterianas en el Perú y en Sudamérica y en los países tercermundistas, a la cabeza la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una de las principales causas bacterianas de pericarditis también. Fúngicas, obviamente, en pacientes inmunosuprimidos. Dentro de las causas no infecciosas, lo que vamos a tener que tener a la cabeza y en mente siempre es el lupus. El lupus
siempre va a tener por ahí alguna afectación cardíaca directa y sobre todo en el pericardio, ¿no? También la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes que también van a condicionar pericarditis. Pericarditis de etiología neoplásica, como ya les dije al inicio, como un tumor primario directamente en el pericardio, es muy raro, es muy raro. Ya el principal, aquí la literatura lo menciona, es el mesotelioma pericárdico. La mayoría de veces cuando hay una pericarditis aguda secundaria a una neoplasia es por contigüidad, sobre todo pues en pacientes que tienen neoplasias pulmonares, neoplasias de tiroides, neoplasias de mediastino, como los linfomas, por ejemplo, ¿no? Si queremos hablar de etiología metabólica, lo que habitualmente encontramos nosotros es la pericarditis urémica. ¿Recuerden en quiénes podrían estar presentando este tipo de pericarditis, pericarditis urémica? ¿En qué tipo de pacientes? A ver, por ahí alguien me puede dar el dato de repente, si se acuerda. Renal crónica. Enfermedad renal crónica, ¿no? Insuficiencia renal crónica, ¿no? Ellos pueden hacer pericarditis urémica. Cuando ustedes tengan un paciente que tiene enfermedad renal crónica o está en diálisis, siempre escuchen el corazoncito y pueden encontrar incluso frote pericárdico, ¿no? En el proceso de la pericarditis. Ok. Algo que también tenemos que reconocer en la parte de cardiología es que hay algunos medicamentos que usamos y que podrían ocasionar pericarditis farmacológica. Sobre todo, ¿quiénes? Las tiazidas y la miodarona. Me he olvidado de remarcarlo aquí, pero aquí está, la miodarona y las tiazidas, ¿no? Son 2 medicamentos que habitualmente lo utilizamos para las arritmias o como tratamiento antihipertensivo, y que si en algún momento nuestro paciente nos hace un dolor torácico atípico, tipo punzada, obviamente hay que hacerle un electrocardiograma, examinarlo y ver si es que no está haciendo una pericarditis. Es infrecuente, felizmente, ¿no? Es infrecuente. Entonces, como un síndrome, la pericarditis aguda debería de cumplir lo siguiente, ¿no? Al menos 2 de los siguientes criterios para hacer el diagnóstico. Uno, que el paciente tenga un dolor torácico pericardítico, es decir, un dolor torácico agudo, tipo punzante. Eh, Ese es el dolor característico de la pericarditis, un dolor tipo punzante. No es un dolor opresivo, es un dolor torácico punzante, tipo hincada, intenso. Podríamos encontrar frote pericárdico o roce pericárdico. En el electrocardiograma deberíamos de encontrar alteraciones del segmento ST, sobre todo elevación cóncava del segmento ST y depresión del PR, infradesnivel del PR. ¿Ok? ¿Qué es lo que también podemos encontrar o utilizar como criterio diagnóstico? La presencia de un derrame pericárdico. La presencia de derrame pericárdico asociado a la sintomatología, alteraciones en el electrocardiograma, también nos puede orientar a hacer un diagnóstico de pericarditis aguda. Eh, un momento, chicos, por favor. Ok. Eh, ¿Qué más es lo que nosotros podemos tener en cuenta para hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Eh, los 4 puntos principales son los que están ahí plasmados: dolor torácico, frote pericárdico, alteraciones en el electrocardiograma y presencia de derrame pericárdico, ¿no? Sin embargo, hay otros datos de analítica, datos de laboratorio, que nosotros no debemos de pasar de largo y debemos de considerarlo, porque eso también nos va a ayudar a saber si el paciente está mejorando en cuanto al tratamiento que le vamos a dar. ¿Cuál es? La proteína C reactiva, la BCG también, la presencia de leucocitosis, ¿no? Y deberíamos de considerar siempre estudios de imágenes.
La radiografía, que es lo que tenemos más acceso la mayoría de médicos y de personal de salud en general, en la pericarditis no va a ser útil. Sin embargo, deberíamos de hacer una radiografía, sí. ¿Por qué? Porque podríamos encontrar calcificaciones a nivel del pericardio. Lo que sí nos puede orientar directamente a detectar inflamación del pericardio es la resonancia y la tomografía. ¿Ok? Hay algunas definiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la clasificación de la pericarditis. Una pericarditis incesante es aquella pericarditis que puede llegar a durar hasta 6 semanas, por ejemplo, pero que no debería de durar más de 3 meses, debería de ser menos de 3 meses, ¿no? Una pericarditis recurrente o intermitente es aquel paciente que ya tuvo un episodio de pericarditis, luego hubo un tiempo libre de síntomas, ¿no? Hasta 6 semanas, y luego nuevamente hace sintomatología. Y una pericarditis crónica es aquel paciente que presenta sintomatología de pericarditis por encima de los 3 meses. La posición que vemos aquí en la imagen es lo que le llamamos la posición maometana y en lo habitual, como médicos, como personal de salud, también le llamamos la posición genupectoral, ¿no? Que es una posición clave que a veces nos va a ayudar también a saber si es que el paciente realmente está orientándose a una pericarditis, ¿no? En esta posición, el paciente siente alivio a la sintomatología del dolor. En cambio, al estar en decúbito dorsal, el paciente va a tener mayor dolor. Entonces, estos son los estudios que debemos de considerar para hacer el diagnóstico de pericarditis aguda. En cuanto al electrocardiograma, lo que tenemos que buscar es la alteración del segmento ST, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ¿dónde encontramos alteraciones del segmento ST? ¿En qué derivadas encontramos alteraciones del segmento ST? En V2 y V3. ¿Ya? ¿En dónde más? En casi uno, en todas, dos doctor. también. ¿Ya? Ujú, En V4, ujú, ujú. elevación difusa, doctor. Así es, ¿no? Entonces hay muchas derivadas, ¿no? Entonces, a diferencia de un infarto de miocardio, donde en el infarto de miocardio se alteran determinadas caras del corazón, en la pericarditis, y la literatura lo dice, tenemos que una elevación difusa del segmento ST. Elevación difusa del segmento ST en la mayoría de derivadas, excepto en V1, ¿verdad? Excepto en V1 y en AVR. En AVR tampoco se eleva el segmento ST. Y adicional a eso, lo que ustedes tienen que buscar es el infradesnivel del PR. Tienen que ver el segmento PR que está yéndose hacia abajo. Y pues lo vamos a ver aquí. Vamos a darle un poquito de zoom de repente acá, a ver, al V3, ¿no? Entonces, miren, el segmento ST, ¿se acuerdan que partimos la evaluación desde el punto J? Tenemos un punto J elevado y el PR está aquí, ¿no? El intervalo PR. ¿Intervalo o segmento? Esto de acá, solo esto de acá, ¿dónde está la manito? Segmento, doctor. Segmento, ¿verdad? Segmento. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? Segmento, ¿verdad? Segmento, muy bien. Entonces, este segmento está hacia abajo, hay un infradesnivel del PR. ¿Dónde debería estar este PR? A nivel del final de la onda T. Cuando se une la onda T con la onda P es la línea isoeléctrica. Aquí, debería estar arriba. Entonces, en la pericarditis debemos de buscar infradesnivel del PR también. Y bueno, también tiene sus cambios recíprocos, ¿no? Igual que el paciente que hace infarto. ¿Dónde vemos esos cambios recíprocos? En AVR. A VR vamos a ver supradesnivel del PR. El PR está hacia arriba, está elevándose. Y hay infradesnivel del segmento ST. El segmento ST está hacia abajo, por debajo de la línea isoeléctrica.
¿ok? Eh, Ahora, muchas veces, como siempre les he comentado con los que han rotado conmigo cuando vemos electrocardiogramas, podemos tener un segmento ST parecido a esto y podría ser un infarto. ¿Y cómo voy a diferenciarlo, el infarto de la pericarditis? La única manera es haciendo unidad clínica. Y la siguiente manera es viendo, pues, que en el electrocardiograma, en la pericarditis, los cambios son difusos, difusos, como ustedes lo dicen. En cambio, en el infarto no, es por caras, ¿verdad? Por caras, por distribución anatómica de la irrigación coronaria, ¿ok? Em, ¿Qué más pueden ver en este electrocardiograma? Ustedes podrían decirme ya, es una pericarditis. ¿Qué más pueden encontrar de patológico? Hay dos diagnósticos más probablemente. Le voy a dar zoom al T2, a ver. O si gustan, ustedes me dicen dónde quieren que le dé zoom. Le doy acá al V2, a ver, al V2. ¿Alguien por ahí? Láncense, muchachos, no tengan temor. Doctor, el intervalo PR parece que está un poco alargado. Claro, ¿no? El PR está prolongado, ¿no? Tiene más de 5 cuadraditos. Entonces, ¿qué tenemos? Un VAB de primer grado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más pueden ver? ¿Cómo están los complejos QRS en la V2? Y para que no dilatemos mucho el tiempo, me refiero al voltaje. ¿Todos tienen el mismo voltaje o es un voltaje variable, cambiante? Variable. Variable, ¿no? Miren, el primer complejo QRS respecto al último, obviamente este es más pequeño. ¿Y cómo se llama esa característica en la electrocardiografía? No se llama voltajes variables, ¿no? ¿Cómo se llama? Alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica, muy bien, alternancia eléctrica. ¿Y la alternancia eléctrica dónde encontramos habitualmente? En un derrame pericárdico, ¿no, doctor? En un derrame pericárdico, en un taponamiento cardíaco. Entonces, este paciente lo más probable es que sí tenga derrame pericárdico, que es un criterio incluso para hacer el diagnóstico de pericarditis aguda. Se dan cuenta que tenemos que ir viendo varios aspectos, varios hallazgos en el electrocardiograma que nos puedan ir orientando, ¿no? A tener sospechas diagnósticas. Entonces, si le haces una ecografía, ten por seguro que a este paciente le vas a encontrar líquido pericárdico. Este igual es un electrocardiograma también de una pericarditis, ¿no? Ujú, ya, pasamos al siguiente, ¿ya? Y bueno, tiene unas ondas T un poquito picudas. Podría ser un paciente, ¿qué podría ser? Tiene ondas T picudas, podría ser parte de la misma pericarditis, pero también podría ser una pericarditis urémica. De repente es un paciente con enfermedad renal, ¿no? Que está con hiperpotasemia, ¿sí? Vamos a ver. Y estos son, bueno, los hallazgos que ya lo estamos mencionando, depresión del segmento, perdón, depresión del PR y elevación cóncava del segmento CT. Obviamente aquí, en esta imagen gris en la parte inferior, hemos exagerado un poco en dibujar el PR, más parece también un infarto, pero solamente lo hemos generado para demostrar que el ST es cóncavo, ¿no? Cóncavo, ¿ok? Los estadios de la pericarditis son 4 estadios. A nuestros pacientes va a ser casi imposible que lo encontremos en los 4 estadios. O sea, si le hacemos un seguimiento, va a ser difícil que encontremos los 4 estadios en nuestro paciente. No necesariamente todos van a estar presentes, ¿ya? O sea, puede cambiar del estadio 1 de frente al estadio 3, por ejemplo, ¿no? Y no nos vamos a dar cuenta. Puede ser en cuestión de horas. Pero esto es lo que está descrito y deberemos de conocerlo, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros podríamos encontrar un paciente en el estadio 2. Encontramos a un paciente en el estadio 2, un paciente que llega después de varias semanas con dolor de pecho, tipo punzada, y
ha mejorado un poco, tal vez con algunos sintomáticos, y lo pasamos de largo, ¿no? Y es un paciente con una pericarditis en estadio 2, porque facilito será pues encontrar en estadio 1, ¿no? O en estadio 3. De repente es un poco fácil, nos orienta, pero en estadio 2, difícil, ¿no? Y obviamente el estadio 4, que es la fase final, ya donde el paciente está prácticamente asintomático y ya se corrigió totalmente el electrocardiograma, también difícil que sospechemos, ¿no? Entonces, la importancia de la historia clínica, de la evaluación, de buscar algunos antecedentes de infecciones virales, diarreas, gripes, etcétera, nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de pericarditis. Ese también son dos pacientes con pericarditis. Muy bien. En cuanto a la ecocardiografía, como ya lo mencionamos, podríamos encontrar desde pacientes que hacen casi nada de efusión pericárdica, como aquellos pacientes que hacen un derrame pericárdico bastante considerable o incluso pueden llegar a un taponamiento cardíaco, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones que se repiten tanto en la guía del 2015 como en la de este año, 2025. ¿Y qué nos dicen? Se recomienda electrocardiograma en todos los pacientes con sospecha de pericarditis porque es uno de los criterios para el diagnóstico. Debemos de hacer ecocardiografía a todos estos pacientes con sospecha. La radiografía también debemos de hacerla. No porque nos va a detectar inflamación, como vuelvo a repetir, sino que nos puede orientarnos a detectar calcificaciones como una pericarditis constrictiva, que no necesariamente todo el pericardio, todo el pericardio va a estar calcificado, pero puede ser por zonas, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que en la placa de tórax vemos que el pericardio está calcificándose, nos va a ayudar a saber que algunas zonas de ese pericardio se está inflamando poco a poco, ¿no? Y va yendo a la cronicidad. Ideal, PCR, proteína C reactiva, porque eso nos ayuda a realizar el seguimiento en el paciente, sobre todo para saber si el tratamiento está yendo bien, si el paciente va a ir recuperándose. Y las troponinas también. ¿Por qué? Porque las troponinas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un marcador de alto riesgo, nos orienta a que el paciente sea hospitalizado. Entonces, aquí hay una placa de tórax, dos placas de tórax, son de dos pacientes diferentes, y si se dan cuenta, ojalá que se pueda ver en sus computadoras, el pericardio en algunas zonas está calcificado, ¿no? En la primera imagen lo que podemos ver, que es el borde izquierdo del corazón, el pericardio ya está calcificado, ¿no? O sea, esta zona ya está con una pericarditis constrictiva. Tal vez no está haciendo la fisiología de una pericarditis constrictiva, pero ya está yendo a la constricción. Y en el lado derecho está calcificado en mayor extensión. Miren, todo la aurícula derecha, la zona de la sombra de la aurícula derecha, ventrículo derecho, el ápex y el borde cardíaco izquierdo también, ¿no? Está calcificado. Cuando tenemos un paciente con pericarditis y está haciendo un derrame pericárdico considerable, ¿cómo podemos saber que no es una cardiomegalia por insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo determinar que un paciente está con derrame pericárdico importante y no es una cardiomegalia? ¿Me podrían dar alguna información ustedes, chicos, de eso? ¿Cómo podríamos sospechar? Estas dos placas son de derrame pericárdico. En la placa, ¿cómo podría saber si es que es una cardiomegalia por insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o es un derrame pericárdico? ¿Alguien, chicos?
Ya. Generalmente cuando hay una cardiomegalia importante, si nosotros, por ejemplo, nos centramos en esta placa y creemos que es una cardiomegalia, que el corazón se dilató, que se dilató la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, etcétera. Cuando hay cardiomegalia, lo más frecuente es que la función ventricular izquierda ya está disminuida. Y si hay disminución de la función ventricular izquierda, lo más probable es que el paciente con ese corazón enorme va a ser congestión pulmonar. Y estas placas no están congestionadas. Ese es por un lado, ¿no? Buscar la congestión pulmonar. Por otro lado, cuando hay derrame pericárdico, la silueta cardíaca se delimita totalmente. O sea, no podemos equivocarnos en los límites, en todos los bordes del corazón. Está bien delimitado. Aquí hay una placa mucho mejor para que vean ustedes cómo se delimita en el derrame pericárdico, ¿no? Miren, está bien delimitado tanto el borde derecho como en el borde izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo característico de un paciente con derrame pericárdico. Y no hay congestión pulmonar. No hay congestión pulmonar, no hay obturación de los ángulos costofrénicos, ¿no? No hay derrame pleural. No puede existir derrame pleural. Esa es la tomografía. La tomografía también nos ayuda a determinar zonas donde hay líquido pericárdico y también nos ayuda a identificar zonas de inflamación del pericardio, ¿no? Eh, Esas zonas inflamatorias se ven discretamente más heterogéneas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este pericardio, está totalmente inflamado, ¿no? Yéndose a la calcificación ya prácticamente. Pero hay líquido pericárdico tanto en el ápex como alrededor del ventrículo derecho. La resonancia magnética también nos ayuda a determinar el proceso inflamatorio del pericardio. En cuanto al manejo clínico, lo que tenemos que tomar en cuenta es que todo paciente con pericarditis, que ya hicimos el diagnóstico de pericarditis, debemos de buscar los criterios de mal pronóstico. Y en ese caso, en primer lugar está la fiebre. Un paciente con pericarditis, con fiebre por encima de 38 grados, debería de ser considerado como un predictor de mal pronóstico. Todos los predictores de mal pronóstico deberían de ser hospitalizados, ¿ya? Entonces, paciente con pericarditis, con fiebre de 38 grados a más, con un inicio subagudo, con un derrame pericárdico importante, es decir, que haces la ecocardiografía y encuentras gran cantidad ya de líquido pericárdico. De repente todavía no hay un taponamiento cardíaco, pero tú sabes que en algún momento puede seguir aumentando este volumen de líquido pericárdico y puede llegar al taponamiento. Y si es que el paciente ya estuvo con tratamiento, pues no hay mejoría durante una semana que le diste el tratamiento, ¿no? Y las troponinas también deberían de ser considerados cuando están elevados para hospitalización. Este es un algoritmo para que nosotros podamos tenerlo en cuenta en cuanto al manejo de la pericarditis. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo lean, por favor. Y respecto al tratamiento, el tratamiento es relativamente sencillo y no ha habido muchos cambios, prácticamente ningún cambio del 2015 al 2025. Ya se mantienen las dosis, se mantienen los mismos medicamentos. ¿Y cuál es el medicamento de primera elección? Puede ser aspirina, ibuprofeno, y aquí sí me olvidé, la indometacina. Me olvidaba de consignarlo acá. La indometacina también puede ser considerada. Dentro de todos esos antiinflamatorios, tanto la aspirina como el ibuprofeno son los que más utilizamos con frecuencia. Y de ellos el ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, 600 miligramos cada 8 horas. La duración del tratamiento es de 1 a 2 semanas y deberíamos reducir a la mitad de dosis prácticamente, ¿no? Dependiendo cómo va el paciente en la respuesta. Ahora, esta duración del tratamiento que dice de 1 a 2 semanas es variable. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber yo si el paciente está yendo mejor? Uno, con la sintomatología.
o sea, ausencia de dolor. Si mi paciente ya no tiene dolor, está tranquilo, debo pedirle una PCR. Si la PCR empieza a bajar o se vuelve negativa, excelente, he tenido éxito y la pericarditis desapareció, se curó. Pero no me puedo ser estricto, no puedo ser estricto en decir que solamente le puedo dar 2 semanas de tratamiento. Podría durar 3 semanas de repente o más, ¿ok? Adicionalmente al tratamiento antiinflamatorio, que puede ser aspirina o ibuprofeno o indometacina, no es los tres, es uno de ellos nada más. Lo habitual que usamos es ibuprofeno. Adicional al tratamiento antiinflamatorio debemos utilizar colchicina, ¿no? La colchicina nos ayuda a evitar la cronicidad, nos ayuda a evitar que la pericarditis se vuelva crónica. Y las dosis también ya están bien establecidas, ¿no? Solo si mi paciente es más de 70 kilos, debería de darle 0,5 miligramos 2 veces al día. Este sí está bien establecido y no nos dice que debemos darle 1 o 2 semanas, nos dice exclusivamente 3 meses. O sea, por más que mi paciente ya esté asintomático, la colchicina debe de utilizarlo por 3 meses seguidos. En este caso no hay necesidad de bajar las dosis. Algunos lo hacen, otros no, pero no deberíamos de realmente considerarlo, ¿ok? Ahora, los corticoides. ¿Podríamos utilizar corticoides? Sí, la respuesta es sí. Eh, Antes de usar corticoides deberíamos de tener la seguridad de que nuestro paciente no esté con un proceso infeccioso bacteriano, ya que no esté con un proceso infeccioso bacteriano, que no esté sobre todo con tuberculosis, ¿ok? O con neumococo, qué sé yo. ¿Y en qué caso podría utilizar yo corticoides? Cuando el paciente tiene contraindicación al uso de AINES, al uso de aspirina, de ibuprofeno o de indometacina. En esos casos podría utilizar prednisona. O cuando el paciente no está mejorando en el tratamiento antiinflamatorio. Ya pasó 2 semanas y el paciente sigue con una PCR elevada, sigue con dolor de pecho. ¿Ok? ¿Qué más? Deberíamos de administrar calcio, 1200 a 1500 miligramos por día, vitamina D también, hasta 1000 unidades por día. Es parte del tratamiento que se ve que ayuda a mejorar la sintomatología y a reducir el tiempo de enfermedad. Bueno, este es un resumen de lo que ya estábamos considerándolo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la pericarditis recurrente, ¿no? Aquel paciente que ya tuvo un evento de pericarditis y luego estuvo asintomático, más o menos pues un mes y medio, y nuevamente empieza a tener dolor. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? En este caso, nuevamente reiniciar, ¿no? Los AINES, la colchicina. Los corticoides sí tienen una mejoría clínica bastante rápida, dan una mejoría clínica bastante rápida, pero como se dan cuenta aquí en rojo, favorecen la cronicidad, es decir, muchos pacientes que usan corticoides, se ha visto, se ha determinado que pueden llegar a ser alguno de ellos pericarditis crónica. Y si hacen pericarditis crónica, eso es un paso para la pericarditis constrictiva. Los efectos secundarios de los corticoides, obviamente, ¿no? El síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Hay algunos medicamentos que se podrían utilizar en la pericarditis recurrente, como la inmunoglobulina, la acetoprina y el anakinra, ¿no? Que son medicamentos que se están utilizando actualmente. En el Perú no tenemos, solamente tenemos inmunoglobulina. Este es otro algoritmo para manejar la pericarditis aguda y la pericarditis recurrente. En ambos tipos de pericarditis se debe restringir la actividad física. No debemos de recomendar el deporte, por ejemplo, en este tipo de pacientes, ¿no? Aquí hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una pericarditis recurrente, igual, iniciamos con AINES mal colchicina, ¿no? Restringimos la actividad física. Si es que no hay mejoría de la sintomatología,
iniciamos dosis bajas de corticoides. Obviamente tenemos que asegurarnos que no haya una infección bacteriana. ¿Ok? Si es que eso no mejora, recién puedo administrar inmunoglobulina. Y si a pesar de ello el paciente sigue sintomático, la última opción ya sería la pericardiectomía, ¿no? Obviamente en este momento el paciente ya llegó a la cronicidad, o sea, probablemente ya estaría más de 3 meses con sintomatología de pericarditis y probablemente el pericardio ya estaría engrosado, calcificado, ¿no? Esto es lo que ya conversamos. El pronóstico de la pericarditis recurrente. Las complicaciones graves son pocos frecuentes en la pericarditis recurrente idiopática y no se ha documentado aparentemente pericarditis constrictiva en estos pacientes. Sin embargo, es un paso para la pericarditis constrictiva. De hecho, que es lo más probable que suceda, pues, ¿no? Porque hay una pericarditis recurrente que no va mejorando, en el algoritmo mismo nos dice, ¿no? Que en algún momento va a tener que ir a la pericardiectomía, o sea, quitarle el pericardio o parte del pericardio. Y finalmente la pericarditis constrictiva, es lo último que vamos a hablar. La pericarditis constrictiva es un proceso crónico ya, ¿no? Es un proceso crónico. Y lamentablemente, como lo dije al inicio, los pacientes van a ir progresivamente en deterioro. En algún momento se puede hacer un tratamiento que va a mejorar sintomatología, la pericardiectomía, ¿no? Se le hace una pericardiectomía y el paciente empieza a mejorar su sintomatología, pero luego de un tiempo nuevamente empieza con sintomatologías de insuficiencia cardíaca. La pericarditis constrictiva te da sintomatología de falla cardíaca derecha, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Ok. Acá dice, raramente tiene lugar después de una pericarditis recurrente, pero no te dice nunca, ¿no? Te dice raramente, pero no nos dice nunca. O sea, sí hay pacientes que han sido detectados con pericarditis recurrente que han ido a una pericarditis constrictiva. ¿Ok? El riesgo está relacionado con la etiología. ¿Y quiénes son los pacientes que más hacen pericarditis constrictiva? Los pacientes con tuberculosis. Aquí está abajo. Alto riesgo para hacer una pericarditis constrictiva de 20 a 30% son los pacientes con pericarditis bacteriana. Y dentro de ellos, chicos, es la tuberculosis. O sea, un paciente que hace pericarditis con tuberculosis y si no fue tratado de manera correcta, en algún momento puede llegar a la cronicidad y se hace una pericarditis constrictiva, ¿no? Las pericarditis virales, que felizmente son la mayoría, y dentro de ellas obviamente son las idiopáticas, tienen un bajo riesgo de pericarditis constrictiva. No vemos generalmente muchos pacientes con pericarditis constrictiva, pero sí hemos tenido, entre comillas, la suerte de ver, ¿no? Y la sintomatología es de falla cardíaca derecha. Aquí vemos una placa de tórax y una tomografía. Si se dan cuenta, en ambos casos vemos el pericardio totalmente engrosado, está calcificado, ¿no? Tanto en la placa como en la tomografía. Prácticamente es como una suela de zapato, ¿no? El pericardio se hace tan duro que es imposible permitir que el corazón se relaje, ¿no? La sintomatología de la pericarditis constrictiva, ¿no? Todo lo que ustedes puedan considerar respecto a una falla cardíaca derecha. Un tercer ruido, hay efusión pleural, ingurgitación yugular, dolor abdominal. ¿Por qué creen que hay dolor abdominal, chicos, en una pericarditis constrictiva? Que ya se fueron a la fiesta, creo, muchachos. A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué creen que hay dolor abdominal? ¿Puede ser por la baja perfusión hacia los órganos abdominales? Ya, sí, cerca, cerca. Ah, por las venas, o Irritación sea, diafragmática, doctor. A ver, uno por uno, ¿por qué? Irritación diafragmática, quizás. Ya, cerca, cerca. ¿Alguien que más?
Podría Por la, ser por porque la, las venas no llegan a dar su contenido al corazón y como que hay una congestión y duele. Repítemelo, por ahí estás, creo, repítemelo todo, a ver. Bueno, como es constrictiva, ya pues no llega el contenido venoso de abajo del cuerpo y ya pues al corazón, ¿no? Ujú, Entonces ahí como que se hace congestión y produce el dolor. ujú. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más de por la repente? congestión venosa, doctor, puede ser una hepatomegalia. Bueno, se dilata la cápsula de Gleason, por eso puede doler el abdomen. Exacto, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes han comentado, los dos últimos comentarios han estado ahí, por ahí, ¿no? Están bien. Todo paciente con falla cardíaca derecha, como ustedes dicen, va a haber congestión venosa sistémica, congestión venosa sistémica. Y cuando ustedes miren el hígado va a estar congestionado, va a estar con una hepatomegalia, se distiende la cápsula de Gleason y duele, pues, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen hepatoesplenomegalia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hepatoesplenomegalia. Y hacen ictericia incluso, ¿no? Hacen ictericia, todo eso, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico de pericarditis constrictiva? Facilito, ¿no? Tengo que tener sospecha clínica. O sea, sospecha clínica, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener sintomatología de falla cardíaca. Sintomatología de falla cardíaca. Tengo que tener una fisiología de constricción. La fisiología de constricción, ¿quién me da? La ecocardiografía. Y ahorita vamos a ver la siguiente imagen, ¿ok? Y por último, una técnica de imagen que me haga saber que mi pericardio está calcificado. Entonces, sospecha clínica a través de la sintomatología y lo que tú puedas examinar, fisiología de constricción, que lo vas a ver en la ecocardiografía, y una técnica de imagen. Técnica de imagen desde tu placa de tórax hasta tu tomografía, si quieres, ¿no? El estudio hemodinámico se podría hacer, pero lo hemos dejado ahí en transparente porque no todos los hospitales tenemos, pues, hemodinámica, ¿no? Pero con esos tres aspectos anteriores es suficiente para hacer el diagnóstico de pericarditis constrictiva, ¿ok? Entonces, vamos a esto, ¿no? Esta es la fisiología constrictiva. Y creo que les mostré esta diapositiva el ciclo pasado, ¿no? Obviamente no es necesario que ustedes lo sepan, pero lo voy a volver a mencionar. Ya, aquí está. Aquí está. Aquí tenemos tres corazones. Un corazón normal en el centro, un corazón con una miocardiopatía, que está afectado el miocardio, ¿sí? Miocardiopatía puede ser una miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía dilatada, cualquier miocardiopatía. Pero en este caso tenemos una miocardiopatía restrictiva, ¿ya? Esto es una miocardiopatía restrictiva. Y aquí tenemos una pericarditis constrictiva, donde se dan cuenta que es el pericardio aquí en blanco que está calcificado, ¿ok? Entonces, la ecocardiografía, la ecocardiografía nos permite determinar con el estudio Doppler que le llamamos Doppler pulsado, así se llama, Doppler pulsado, nos permite determinar si está afectado el músculo o no está afectado el músculo. Entonces, la fisiología de constricción, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cómo lo voy a obtener, no? En la miocardiopatía restrictiva está alterado el miocardio. Entonces, yo al poner el Doppler pulsado en el septum, me va a dar una onda E prima chiquita y una onda E chiquita y una onda A grande. En cambio, en la pericarditis constrictiva es al revés. Me da una onda E grande y una onda A pequeña. EA. Eh, Ustedes me dirán, doctor, no le entiendo nada. Co- eh, eh, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Esta onda E, esta onda E se va a hacer pequeña cuando el miocardio está alterado. Cuando el miocardio está alterado, esta onda E se hace pequeña. Cuando el miocardio está normal, la onda E es normal. Puede ser mediana o alta. ¿Ok? Entonces,
si la imagen del centro es una miocardiopatía restrictiva, obviamente el miocardio está mal y esta onda E se hace pequeñita. Nos indica que no hay buena función de relajación del miocardio. En cambio, en la pericarditis constrictiva, donde el pericardio es el que está mal, pero el miocardio está bien, la onda E pues, se va a graficar de manera normal. Esa es la fisiología de constricción, ¿ya? Así, como esto de acá, o sea, normal, ¿ya? Y obviamente también tenemos que hacer pruebas de inspiración y expiración, que también nos ayuda a determinar la fisiología de constricción, ¿ya? En inspiración y en expiración, los flujos de las venas hepáticas cambian totalmente, ¿no? Los flujos, el flujo retrógrado, le llamamos, ¿no? En inspiración aumentan y en expiración disminuyen, ¿ok? Son algunos datos en ecocardiografía que lo debemos de tener en cuenta, ¿no? Pero es la mejor manera que yo pueda determinar si estoy ante una pericarditis constrictiva o estoy ante una miocardiopatía restrictiva. Cuando el miocardio está mal, la onda E' es pequeñita. En este caso, en la pericarditis constrictiva, el miocardio es normal. Entonces, mi onda E no necesita alterarse. ¿Ok? Yes. Bueno, esto lo dejamos. Y aquí tenemos también una resonancia. Esta es una resonancia de un paciente con una pericarditis constrictiva, ¿no? Una pericarditis constrictiva. Una manera también de hacer el diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva frente a la miocardiopatía restrictiva es en el tamaño de las aurículas. En la miocardiopatía restrictiva, las aurículas están dilatadas, ¿ok? Las aurículas están dilatadas, están grandes. En la pericarditis constrictiva, no. Las aurículas están normales, salvo la aurícula derecha que podría estar un poquito dilatada, ¿no? Y aquí hay una serie de diagnósticos, de hallazgos que nosotros podríamos considerar para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué hacemos la comparación de pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva? Porque a veces lo confundimos. A veces lo confundimos y antes, pues, incluso era un poco difícil hacer la tomografía a los pacientes, solamente teníamos placa y en la placa no se veía bien, de repente salía mal la placa, no podíamos ver el pericardio engrosado, entonces aparecen esas comparaciones, ¿no? La pericarditis constrictiva es una enfermedad irreversible, progresiva y que en algún momento vas a tener que operarlo, ¿no? Le haces una pericardiectomía a los cirujanos cardiovasculares, descubren pues este pericardio que está adosado, pegado al miocardio. Y obviamente la cirugía es de alto riesgo, ¿no? La cirugía es de alto riesgo. Eh, Muchos pacientes pueden fallecer posterior a la cirugía. ¿Y por qué es una cirugía de alto riesgo? Porque como el pericardio está totalmente adosado, al despegarlo, el miocardio va a sangrar, puede haber laceraciones de alguna de las arterias coronarias, etcétera, ¿no? El tratamiento médico debe ser de las etiologías específicas, es decir, si mi paciente tiene una infección por tuberculosis, pues debo darle tratamiento para ello, ¿no? Eh, ¿Qué más? Fármacos antiinflamatorios, lo que ya conocemos, la aspirina, la indometacina o el ibuprofeno, ¿no? Diuréticos para mejorar la sintomatología del paciente por la sobrecarga de volumen en el lado derecho, ¿no? La congestión venosa sistémica al paciente lo va a tener disneico, lo va a tener adolorido, entonces debo darle diuréticos de todos modos a este paciente. Al final, el tratamiento final es la pericardiectomía, pero tiene un alto riesgo de mortalidad. Imagínense, hasta el 40% de pacientes que son sometidos a pericardiectomía pueden fallecer, tanto durante o posterior a la cirugía. ¿Quiénes más tienen alto riesgo de mortalidad? Pacientes de edad muy avanzada, con una calcificación muy extensa, o que tengan una clase funcional de insuficiencia cardíaca 3 o 4, ¿no?
Sí, es muy triste tener pacientes con pericarditis constrictiva porque no sabes cómo ayudarlos, ¿no? Es progresivo, el paciente se va marchitando poquito a poquito y en algún momento incluso los diuréticos ya no funcionan. Tuvimos la mamá de una obstetra hace algunos años que había tenido tuberculosis y bueno, se curó aparentemente la tuberculosis pulmonar, pero nunca se dieron cuenta que había hecho una pericarditis constrictiva. Y finalmente falleció, pues, ¿no? Falleció, no se quiso operar también. O sea, tenía la posibilidad de operarse, pero el paciente tiene miedo, pues, obviamente, ¿no? A veces. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, hemos aprendido algo muy importante acerca de las enfermedades del pericardio, lo más frecuente sobre todo. Ya estamos en capacidad para diagnosticar pericarditis aguda, pericarditis recurrente, pericarditis crónica, pericarditis constrictiva, ¿ok? Y no se olviden, todo paciente que llega con dolor de pecho atípico, atípico, cuando decimos dolor de pecho atípico es cuando no es una angina, ¿ok? Eso se llama dolor de pecho atípico. Un dolor tipo punzada, tipo ardor, tipo disconfort, es un dolor atípico, ¿no? Entonces, todo paciente que llegue con dolor tipo punzada, tipo hincada, tipo pleurítico, podríamos decirlo así, eh, pregunten bien, ¿no? ¿Ha tenido diarrea? ¿Ha estado con resfrío? ¿No? Con un proceso bronquial? Oriéntenlo por ese tema. ¿Por qué? Porque felizmente, como ya saben, la mayoría de pericarditis son virales y no llegan a la cronicidad y no llegan a la pericarditis constrictiva, tienen un bajo riesgo, felizmente, ¿no? Pero imagínense que por ahí uno de ellos sí lo haga, ¿no? Si hacemos bien el diagnóstico, le damos un tratamiento que es facilísimo, ¿no? Ibuprofeno con colchicina, vamos a evitar que vaya a ser por ahí en algún momento una pericarditis constrictiva. Muy bien, los dejo chicos, nos reunimos la próxima clase para hablar de cardiopatías congénitas. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Este, Buenas pase sus noches. datos, profe. Ya les paso las diapositivas.